Muy buenas tardes. Este es el video número 194. Y antes de empezar con estos estudios, acuérdense que estamos aquí eh, adentrándonos en el libro en los escritos del apóstol Pedro. Ya hemos pasado ahí eh, lo que eran los versículos apócrifos, lo que era todo esto. En el ahí los escritos de Santiago. Y vamos ahora aquí, pero antes de iniciar este estudio ahí en Primera de Pedro, ¿ya? Vamos a revisar algo que nos dejó ahí estos versículos apócrifos, ¿ya? Nos dejó algo, ahí habla una frase que dice naturaleza humana. Dice que toda aquí hablando de la lengua, ¿ya? Aquí dice que todo se puede domar, pero menos la lengua, ¿cierto?, del ser humano, ¿ya? Y dice que todos los animalitos se pueden domar, ¿ya?, por la naturaleza humana. Usa esta expresión dentro de un contexto bastante violento, ¿ya?, en contra de la lengua. Y ya lo hemos estudiado, ¿cierto? Pero aquí donde quiero poner el énfasis es en el aspecto naturaleza humana. Cuando se habla de naturaleza humana, entonces se dice, es lo que he visto a través del tiempo y a través de todo lo que he estudiado, se dice que la naturaleza humana aquí tiene que ver, tal como la explica y ve, el mismo concepto que explica ahí en el libro de Santiago, donde hablando de la lengua, que no se puede domar, ¿cierto?, que es parte de la naturaleza humana, que aquí dando a entender, ¿ya?, que eso es parte de la naturaleza humana. Vamos a ir un momento ahí a Santiago, y aquí en el capítulo 4 es donde están estos relatos. Aquí aquí hablando de los ricos, ¿cierto?, en el capítulo 5. A ver, vamos aquí a buscarla en la concordancia. Aquí esto está en 3, en el capítulo 3. Capítulo 3, versículo 7. A ver, aquí algo anda mal en estos escritos. Esperen un momentito porque se me cerró la Biblia aquí. Pero aquí vamos a ver aquí lo que es aquí el libro de... Entonces estábamos en el libro de Santiago, capítulo 3, aquí. Aquí está. Dice, esto desde el versículo 6 y el 7. Dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Dice, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Eso ya lo estudiamos. Dice, porque toda naturaleza de bestias, de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. ¿Ya?
Y aquí el versículo 8 dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Y aquí pone el término, ahí en medio pone el término naturaleza humana. Y ya explicamos también, pero vamos a ver varias escrituras que contienen la palabra naturaleza. Naturaleza humana, ¿ya? Aquí solamente sale aquí, ¿ya? En el versículo 7. Solamente ahí es donde está aquí el término naturaleza humana. Y la pone justo en medio de donde dice que la lengua no puede aquí ser domada. Y habla de toda la maldad, dando a entender que esa maldad es por naturaleza humana, ¿ya? Que la maldad que está dentro del hombre es por naturaleza. O sea, el hombre nació así, fue creado así. Así que, pero vamos a revisar las escrituras que hablan sobre la naturaleza, ¿ya? De las cosas. Y vamos a ver, aquí empieza aquí en Romanos 1:26. Vamos allá a Romanos 1:26. Aquí en Romanos 1:26 dice, hablando aquí del extravío de las personas, dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Ya? Así que aquí hay que entender a la luz del fuero interno qué es la naturaleza, o más bien dicho, cuál es el sentido de lo que es la naturaleza humana. ¿Ya? La naturaleza humana. ¿Cuál es la definición correcta que debe ser aquí? Primero que todo, cuando Dios crea al ser humano, ¿ya? Crea al ser humano, lo sujeta a muchas leyes, ¿ya? Muchas leyes aquí, y la más importante era la ley de la familia, ¿cierto? Que tenía que ver con la mantención de la vida. Las leyes de la familia están dentro de la realidad existencial, ¿cierto? Y realidad existencial que los instintos iban a manejar esas leyes, ¿verdad? Aquí el hambre, el frío, ya el sustento, el amor, ya la necesidad de hijo, de esposa o de esposo, la necesidad de todo lo que significa la mantención de la vida. ¿Ya? Por decir que las leyes de la familia tenían dos partes, ¿ya? Una que era totalmente natural, el ser humano la iba a llevar a cabo sí o sí, y la otra era, tenía que ser agregada ahí a la... Y ya conocimos entre ellos, están los 10 mandamientos, los valores, las leyes de la realización, y un sinfín de leyes. Pero aquí, por lo tanto, lo que era natural era lo que el ser humano iba a hacer en forma natural, que eran las leyes de la familia, ¿ya? Pero cuando en el huerto entra la distorsión, ¿ya? Porque es algo que venía de afuera, ¿cierto? Entra la ley de la distorsión en el ser humano. Entonces, los padres, ¿cierto?, comienzan a enseñar a sus hijos a darle una formación distorsionada. Y aquí está la formación del mundo. Ya dijimos que la formación del mundo tiene tres aspectos. Una es que recibe la enseñanza de la familia, de la educación y de la sociedad, del mundo. Y ahí está toda la fuente. Y esa formación del mundo, de esas tres fuentes, están totalmente distorsionadas, ¿ya? Por lo tanto, eso no es natural, ¿ya? Eso no está dentro de lo natural, sino que eso es agregado al ser humano, ¿ya? Por lo tanto, la naturaleza, si hemos de hablar de naturaleza humana, entonces hablaríamos solamente de las leyes de la familia,
¿ya? De las leyes de la familia. Y la ley de la fe, uno dice, bueno, también es natural, pero la ley de la fe tiene que ser desarrollada, ¿ya? La ley de la fe tiene que ser también, necesita mucho entendimiento, necesita mucho conocimiento, esto es otro tema, ¿ya? Pero la naturaleza, por naturaleza, diríamos que es las leyes de la familia, esa es la ley. Y por lo tanto aquí cuando dice que cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, va contra las leyes de la familia, ¿ya? Hablando del extravío, dice cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Esa es la primera escritura, y aquí en el capítulo 2 del mismo libro de Romanos, aquí versículos 14, ¿ya? Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. En el fondo, sabe si practican una virtud o practican valores, ¿cierto? Aún estando en esta condición, como dice, hacen por naturaleza, ¿cierto? Ya porque aquí hacen por naturaleza, o sea, como una condición natural que heredó de los padres, ¿ya? O sea, no hay mayor explicación. Aquí en el capítulo 11 del mismo Romanos, aquí versículo 24, dice, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo. Así que aquí, hablando de esta forma metafórica, ¿ya? Que es el pueblo de Israel, aquí como el olivo, ¿verdad? Aquí cortado, ¿cierto? Aquí, perdón, dice, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre. Aquí un árbol que creció por ahí, ¿verdad? Entonces se le sacó una rama ya de este olivo que creció en forma silvestre y fue injertado en el olivo, entonces dice en el buen olivo, el olivo que había sido cultivado, ¿verdad? Hablando del pueblo de Israel, ¿ya? Y dice, entonces ahí usa el aspecto naturaleza también, ¿verdad? Aquí hablando de esto, ahí es donde aparece la palabra naturaleza, ¿ya? Hablando de que el mundo no es natural del pueblo de Israel. Aquí en Gálatas, perdón, en 1 Corintios 11:14. 1 Corintios 11, versículo 14, dice, la naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Y aquí, este término, ¿ya? Este es un término aquí totalmente apócrifo, está dentro de los versículos apócrifos, ¿ya? Dice, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso. Aquí yo no sé qué relación tiene el cabello de una persona con todo lo que es la enseñanza del foro interno. A ver, aquí el cabello de una persona no determina nada, ¿ya? Ni tampoco cambia nada, es solamente una apariencia física, pero está dentro de los versículos apócrifos, ¿ya? Así que, pero no es que por naturaleza tengamos que usar el pelo corto, ¿ya? Aquí, a través de todas las épocas, ya se ha usado como referencia, por ejemplo, los griegos que usaban su pelo corto, ¿ya? Y los tiempos de Jesucristo también, lo único que se usaba largo era la barba, aquí, y habían personas que usaban barba y otras que no, así que no, tampoco es una regla, tampoco esto es una regla aquí. Obvio que el hombre
a mi parecer, se ve mejor con el pelo corto. ¿Ya? No estoy en contra de nadie si usa el pelo largo, si usa... En realidad, no tiene... para mí, yo solamente puedo dar mi opinión personal, ¿verdad? Que sí, el hombre de pelo corto, ya, a mí me acomoda, a mí me acomoda el pelo corto. Pero esto está dentro, así que no le puedo dar crédito a esto. La Biblia siempre, Dios cuando dictamina leyes, Él las explica dentro, cómo funcionan, para dónde van, qué objetivo tiene, cuál es lo que se quiere alcanzar con ello, los análisis y todo eso lo hemos visto a través de todos los estudios que hemos hecho. Pero aquí no explica nada. Dice aquí, le es deshonroso. Aquí, bueno, ¿pero por qué? ¿Hacia dónde? ¿Por cuándo? Y habla del velo de la mujer. También, ¿para dónde? ¿Cuándo? ¿Qué significa? No dice nada, nada, nada. Por lo tanto, son versos apócrifos que fueron agregados. Así que no resiste mayor análisis esto. Aquí en Gálatas 4:8. Gálatas 4, versículo 8. Dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, aquí en otro tiempo cuando estábamos ahí, dice, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Esto tiene más sentido aquí, ¿ya? Y servíamos a los que por naturaleza no eran dioses, ¿ya? Aquí servíamos a nuestro vientre, ¿verdad? Servíamos a todo lo que es existencial, ¿ya? Y a lo existencial distorsionado. Y ahí a los bienes materiales, a la codicia, a los deseos, también estábamos esclavos de todo eso. Y aquí vamos ahora a Efesios 2:4. Efesios 2, versículo 4. Dice, pero Dios que es rico en misericordia, me parece que me equivoqué en esta escritura. Efesios 2:4. Sí, me equivoqué, aquí no corresponde esta escritura, pero aquí en Santiago 3:7. Aquí vamos a la escritura Santiago 3:7, que es la escritura polémica, ¿ya? 3:7. Dice, porque toda naturaleza de bestia, de ave, de serpiente y de sere se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. La parte naturaleza humana la pone dentro de un contexto totalmente distorsionado, ¿ya? Hablando de todo el mal, ¿cierto? De esta lengua que no se puede refrenar y que no se puede domar. Imagínense si la razón no tuviera... Es decir, la razón no tiene dominio, nunca va a tener dominio sobre sus instintos. Entonces estamos perdidos. Ya lo hemos visto esto, pero aquí el término naturaleza humana se refiere, ¿ya? Aquí debemos sacarlo de ahí, por eso la Biblia usa solamente la palabra naturaleza, ¿ya? Porque la parte humana, ¿ya? La parte humana es todo lo que venía de más, ¿ya? Todo lo que se le fue agregando al ser humano, ¿ya? Pero por eso son dos cosas que no calzan, ¿ya? Aquí el término naturaleza humana no existe como tal. Ya entendemos, ¿verdad? Ahí cómo funciona eso. Y lo otro está en Judas 1:7. Aquí en Judas 1:7. Dice, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo,
sufriendo el castigo del fuego eterno, ¿no? Aquí lo mismo que hablábamos ahí del extravío, ¿verdad? Pero de la naturaleza, ¿verdad? Que eran las leyes de la familia, aquí estaban totalmente distorsionados, había mucha perversión ahí de todo lo que es contra naturaleza, ¿cierto? Es contra todos los aspectos naturales aquí, ¿verdad? Ya los conocemos todos. Y aquí entonces también estamos en el versículo 10. Dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, ¿verdad? Aquí hablando de los ángeles también, y de los ángeles de demonio, y también aquí de gente, ¿ya? Que está involucrada en el mundo. Dice, por esto blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza, hablando de las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Aquí, conociendo, ¿cierto?, todo lo que son las leyes de la familia, que son naturales en el ser humano, se distorsionan y se corrompen, dice, como animales irracionales, que son faltos de razón. Ahí entonces quería hablar sobre, y es todo lo que hay sobre este término de naturaleza, pero ya conocemos cuál es aquí la verdad sobre la palabra naturaleza humana, ya que está distorsionado, y la naturaleza es solamente las leyes de la familia, ¿ya? Y lo demás se agrega, como es la formación del mundo y la distorsión. Acuérdense que la formación del mundo tiene como origen, ¿ya?, aquí información, ¿cierto?, que el ser humano ha ido acumulando a través de los miles de años, pero totalmente distorsionados. En todas las realidades, en todas las realidades ha ido acumulando mucha información. Bien, volvamos entonces aquí a Primera de Pedro. Aquí vamos a ir, vamos a empezar de nuevo, aquí, Primera de Pedro. Es un libro también muy interesante. Aquí también está el sentido de la lógica, el sentido común, ¿ya? También el apóstol Pedro también iba a los de la dispersión, ¿ya? Y aquí entonces el apóstol Pedro empieza a predicar la verdad que Dios le había entregado. Dice entonces a todos los que están expatriados, a los expatriados de la dispersión, acuérdense, expatriados porque no estaban en su patria original, que era ahí el territorio de Israel, ¿ya? Y habían emigrado hacia Europa. Y dice, elegidos según la presciencia de Dios. Por eso que esta presciencia, que ya dijimos, es el futuro, ¿ya? Así que aquí Dios estaba mirando el futuro, seguramente en esa tierra virtual de la que ya hemos hablado. Estaba ahí Dios mirando, y estaba mirando quiénes son los que llegaban, ¿verdad? ¿Quiénes eran los que llegaban? Por eso habla de la presciencia de Dios. Dice, los elegidos que llegaban allá, dice, Padre, presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Esto era lo que había que santificar, el ser humano había que limpiarlo de la formación del mundo y de la distorsión. Y no de las leyes de la familia, porque sobre ese pilar ya se construye la obra de Dios. Y dice aquí, en santificación del Espíritu, para obedecer, que quiere decir entregarse aquí y ser rociado con la sangre de Jesucristo, porque a través de
ese sacrificio, uno puede entrar a la presencia de Dios. Dice, gracia y paz os sean multiplicadas. Y en el versículo 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo, de los muertos. Así que Jesucristo, si bien traía un mensaje y tenía que morir por los pecados del mundo, pero también tenía que resucitar, no podía permanecer. Ahora, ¿por qué no podía permanecer? Porque la muerte no podía retenerlo. Aquí la muerte, el sentido que tenía la muerte es que si la persona estaba en pecado, entonces estaba muerta. La persona estaba corrompido el corazón, así que no podía escapar de esa condición. Pero Jesucristo no lo pudo retener la muerte porque estaba sin pecado. Entonces no estaba la pena capital, ¿cierto? Como dice la ley, ahí la paga del pecado es la muerte. Entonces pudo salir, ¿ya? Escaparse de la muerte Jesucristo y entonces abrir camino para decir ya la muerte ya no tiene el imperio de la muerte, como dicen algunas escrituras ahí, ¿ya? Ya no tiene el imperio de la muerte y está ya pronta a desaparecer, porque aquí ya abrió camino, dio nuestro Señor Jesús, ¿cierto?, hacia la santidad, hacia la presencia del Dios Padre. Dice, para una herencia incorruptible. ¿Ve? ¿Qué era lo que iban a heredar? Entonces, aquí, ¿qué era lo que teníamos que seguir? Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Aquí, finalmente, la promesa que Dios iba a entregar, aquí tenía que ver con la eternidad. Aquí la palabra eterna, es santidad eterna. Dice, reservada en los cielos para vosotros. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Aquí esto es, preserva la vida del ser humano, dice, mediante la fe, para alcanzar la salvación, ¿ve? Mediante la fe, aquí, mediante la entrada. Dice, para alcanzar la salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Ves? Que está ahí preparada y se va a manifestar allá cuando nuestro Dios Padre entonces entregue el galardón a todos los que han llegado hasta el final. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Aquí, ¿sabe? Nosotros aprendemos algo, somos probados inmediatamente porque tenemos que ir confirmando lo que aprendemos. Y tenemos que ir confirmándolo con nuestra conducta. Porque eso es parte de la fe, ¿cierto? Aquí el querer y el hacer, ¿cierto? Aquí el querer, la buena doctrina de parte de Dios que se nos entrega, y el hacer, que es llevarla a cabo inmediatamente. Por eso vienen las pruebas. Aquí es como un profesor con un alumno, aquí que apenas el alumno entra a clase, entonces se le entrega ya un poco de materia y vamos haciendo las pruebas inmediatamente para ver qué han aprendido, para ver si eso lo retiene, esa información que se le está entregando. Dice aquí, entonces tengáis que ser afligidos en diferentes pruebas. Y después la palabra afligidos, aquí tiene que ver con el sacrificio de lo que cuesta hacer cambios radicales en la vida de uno. Eso no es tarea fácil. A veces, debido a que tenemos estructuras muy rígidas, construidas, ¿verdad?, y con dureza del corazón, a veces la persona resiste a tener que hacer cambios. Y ahí es donde tiene que luchar, ¿verdad? Ahí es sangre, sudor y lágrimas. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, todo lo que estamos aprendiendo,
Dice, mucho más preciosa que el oro. El oro, dice, se prueba. El oro, dice, que aunque es perecedero, se prueba con fuego. Y sea hallada en alabanza, y dice gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesús, hablando de la fe, que es más preciosa que el oro. Dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Dice, a quien amáis sin haberle visto. Porque, porque el tema de fondo de Jesucristo no era aquí que lo vieran a Él. Aquí el tema de fondo es que era su palabra, tal como dice la ley. La ley dice, ahí en Isaías, dice, enviaré, ¿cierto?, mi palabra y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Entonces no era una cuestión de estímulo físico, ¿cierto?, que el ser humano pudiera ver a su creador, sino que era del desarrollo de la verdad en el corazón de la persona. Y por eso dice aquí, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, por el efecto que va teniendo la ley en la vida de la persona. Dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El fin de vuestra fe es la salvación, aquí de vuestras almas, aquí de vuestra vida. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente y indagaron acerca de esta salvación. Ya hemos revisado aquí muchas escrituras que estaban en el Antiguo Testamento, ¿ya?, estas leyes de santidad, de las que aquí hablábamos, todas las leyes de santidad que revisamos y que tenían una relación directa con el fuero interno. Dice, todo esto, inquirieron diligentemente, ¿ya? También querían ellos saber, dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Pues ya eso estaba ahí en el Antiguo Testamento, ya estaba ahí también profetizado el sufrimiento de Cristo ahí en la cruz y todo el martirio. Dice, a esto se le reveló que no para sí mismo, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo. Ya lo sabemos, ya sabemos, ¿cierto?, de qué se trata esto, ¿verdad? Aquí ya no era para los del Antiguo Testamento, solamente aquí los justos, ya hemos dicho que existen, los justos existen desde la primera venida de Jesucristo hasta la segunda venida de Jesucristo, ¿ya? Y el sacrificio y todo lo demás es solamente para ese factor tiempo, ¿ya? Por eso los tiempos del fin no indican que es el tiempo al último cuando Jesucristo viene. No, el tiempo del fin es desde la primera venida de Jesucristo hasta la segunda venida. Todo ese factor tiempo es tiempo del fin. ¿Por qué razón? Porque la persona, ¿cierto?, en cualquier época que naciera, tenía solamente un tiempo, ¿ya?, un tiempo. Y durante ese tiempo tenía que realizar la obra, porque después se le acababa el tiempo, la persona muere, ¿verdad? Y si no hizo nada por su vida, entonces muere literalmente, porque el corazón no lleva vida, ¿ya? Como dice en otras partes, si el grano no cae en tierra, dando a entender que si cae en tierra lleva mucho fruto. Si finalmente, y era lo que Jesucristo fue, que sí murió
aquí estuvo sepultado, pero llevó mucha vida, llevaba ahí en su corazón. ¿Ve? Entonces también los justos y las primicias también llevan mucha vida cuando mueren. Por eso aquí el aspecto tiempo, el tiempo del fin, para cualquiera persona, ¿cierto? Al igual que para nosotros. Nosotros también nos apresuramos porque para nosotros es el tiempo del fin, el fin de nuestras vidas, ¿cierto? Pero hay que llevar vida en el corazón para poder entonces ser despertado por nuestro Dios. ¿Ya? Y sí hay un tiempo del fin que es literal, ¿ya? Que se refiere a la venida de Jesucristo y la destrucción de todo el sistema. Por eso aquí dice que administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, aquí hablando por la razón, dice, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y este Espíritu Santo enviado del cielo, sabemos que es este mensaje, ya lo hemos explicado bien, también recibido por la razón. Aquí son las que producen los cambios radicales en el corazón de la persona. Y dice cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y ellos es muy obvio que no, a ellos no les es revelado porque esto no les sirve a los ángeles. Esto no es para ellos. Así que aunque lo supieran, lo entendieran, hicieran todo, no les sirve. ¿Entiendes? Porque no están hechos a imagen y semejanza de Dios, ni tampoco tienen razón, y tampoco instinto, no sé si tendrán corazón, pero el caso es que son seres muy diferentes, ¿ya?, al ser humano. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Aquí ajustarse, ¿verdad? Dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, hablando aquí de una razón firme, sólida, bien definida. Dice, y esperad, dice, sed sobrios, hablando de la sobriedad, y quiere decir que la razón esté, que uno evite que la razón se emborrache, ¿ya?, de conceptos falsos, se emborrache aquí no tan solo de vino, como hemos dicho, o de licor, cosa que uno nunca debe de borrarse, como dicen ahora, ¿ya?, sino que uno debe de mantener lúcida, despierta, atenta la razón. Por eso dice, ceñid lo vuestro y sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Aquí al final dice, como hijos obedientes, dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Aquí no se conformen a ese sistema distorsionado, sino que salgan de ello por completo y alcancen la plenitud. Y todo esto que sea parte, ¿cierto?, del corazón, de la formación. Aquí en el versículo 15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Aquí hablando de que ya los instintos no son quienes los gobiernan, ¿ya?, sino que ahora es la razón, y que estamos trabajando entonces para sacar las durezas del corazón para poder alcanzar las promesas. Y dice, ve, y santos en toda vuestra manera de vivir, que esto se convierte en un modo de vida. Dice, acuérdense que el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, sino que ya esto había muerto en él, ya no vivo de esa manera, sino que ahora lo que vivo, lo vivo de acuerdo a la ley de Dios. Dice, porque está escrito, sé santo porque yo soy santo. Aquí tenemos que alcanzar esa plenitud. Dice, y si invocáis, y si invocáis por
Padre a aquel que sin acepción de personas, esto es importante, sin acepción de personas, a todos por igual, sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno. Esa es la importancia y la verdad de todo esto, en que cada uno tiene que responder por sí mismo. Nadie puede decir, oye, no, pero es que la persona de allá, yo fallé porque tal persona dijo esto, o tal persona dijo lo otro, ¿verdad? O tal como decía ahí los versos apócrifos, ¿verdad? Que los ricos, ¿verdad? Aquí sus riquezas están podridas, ¿sí? No, porque no se puede juzgar la realidad, yo no puedo justificarme, no puedo ir a Dios con argumentos, ¿ya? Yo tengo que velar por mí mismo, ¿ya? Porque soy yo el que tengo que trabajar en mi salvación. Por eso dice, juzga la obra, juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor, ¿no? Hablando del temor a Dios, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Aquí vamos como peregrinos, saliendo de este mundo, ¿ya? Sabiendo que esta no es nuestro hogar, sabiendo que este no es el mundo en el cual habitaremos, hablando de todo el sistema distorsionado. Dice, sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir. Cuando dice vana manera de vivir, quiere decir que no sirve para nada. Aquí es literal, ¿ya? Literal, aquí vuestra vana manera de vivir, que no tiene ningún sentido, vivir de esa manera. Sin embargo, el ser humano se dedica a vivir de acuerdo a las leyes de la familia, a la formación del mundo y a la distorsión. Por eso dice aquí, sabiendo que fuiste rescatado, por el sacrificio de Jesucristo, fuiste rescatado de esa vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. La recibimos como una formación que nos entregó la familia. Dice, no con cosas corruptibles como oro o plata, que fuimos rescatados no con cosas materiales, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, dice, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí hablando del sacrificio y del mensaje del Evangelio, que es la más importante. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Aquí ya destinado antes que existiera la materia. Ya estaba ahí. Sabía que aquí vamos a ver una escritura ahí en hebreo donde dice que así como los hijos tenían que participar de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Hablando de aquí de ese tiempo, ¿ya? Ese tiempo en el origen, cuando estaban ahí planificando, proyectando todo lo que iban a hacer aquí. Entonces habla esto, antes, destinado antes de la fundación del mundo, todo lo que iba a acontecer, dice, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, manifestado en los postreros tiempos en la primera venida de Jesucristo. Y dice aquí, y mediante el cual creéis en Dios, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos. Ya sabemos todo eso. Dice, y le ha dado gloria, para que vuestra fe y vuestra esperanza sean en Dios. Y le ha dado esta gloria que Jesucristo alcanzó. Por decir que Jesucristo era el Verbo y era Dios. Era el Verbo y era Dios. Aquí estaban ellos dos, Dios y el Verbo. Y uno se convirtió en Dios Padre y otro en Dios en Hijo, ¿verdad? Entonces, cuando se convierte en hijo, ¿verdad? Nace como hombre. Entonces Jesucristo aquí alcanza esta gloria como hombre, porque él tenía también no tan solo todas las tareas que el Padre le había dado, sino que también tenía que alcanzar su propia carrera personal. Él tenía también que correr, ¿cierto?, por su vida, y tenía que alcanzar la salvación
y tenía que desarrollarse, ¿verdad? Aquí, y por eso dice aquí, esta gloria que le ha dado, alcanzó esta gloria, ¿ya? Por eso dice, y le ha dado gloria, ¿no? Ya sabemos que gloria como hombre y gloria como Dios, así que, porque la gloria de hombre la había alcanzado para llegar a ser hijos, para tener una familia, para que Dios sea el Padre y Jesucristo sea el Hijo, para poder formar una familia. Por eso dice, y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, porque también vamos nosotros detrás de esa gloria. Y acuérdense que Jesucristo decía, en su oración, ahí antes de ser sacrificado, Jesucristo decía al Padre, así como tú me has dado esta gloria, yo también. Dice, la gloria que tú me diste, yo les he dado a ellos. Así era la misma gloria, de poder alcanzar el mismo nivel y la estatura de nuestro Señor Jesús, la misma plenitud. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Por la obediencia aquí a todo este proceso habéis purificado. Aquí, como dice, vuestras almas, y obediencia a la verdad mediante el Espíritu, mediante la razón, dice, para el amor fraternal no fingido. Ya no íbamos a tener que fingir, ya íbamos a ser personas naturales, personas naturales con un corazón nuevo. Dice, el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. El amor que nace de tener un corazón limpio. Ahí. Dice, siendo renacidos, volver a nacer nuevamente, con una nueva formación. Dice, no de simiente corruptible, no de esta simiente, no de esta base, ¿ya? Sino de incorruptible, de la base incorruptible, esto que no corrompe al ser humano. Esto es corruptible y esto es incorruptible. Dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios aquí que vive, porque la razón, acuérdense, es la que le da vida. Aquí la palabra de Dios vive, ¿ya? Y permanece para siempre. Dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Aquí es muy breve, ¿ya? Aquí muy breve la vida del ser humano, por lo tanto debe ser aprovechada, ¿ya? El tiempo que Dios le da debe ser aprovechado para que la persona busque su salvación. Y el versículo 25, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Y esa es la palabra de la salvación, entonces, que trajo nuestro Señor. Ahí, vamos a ir ahora al capítulo 2, aquí, siempre en el Primera de Pedro. Y aquí, el capítulo 2, aquí vamos a empezar, aquí también, principios bíblicos. Acuérdense que la palabra de Dios, ¿cierto? Tal como nosotros la dijimos desde el video número 1 hasta el video 135, ahí son todos videos explicativos, ¿ya? Del sinfín de leyes, ¿cierto? Que componen toda la creación y todo lo que es el fuero interno, ¿verdad? Y de la manera en que funciona todo esto. Así que hay 135 videos explicativos de todo esto. Y entonces, aquí cuando empezamos a recoger el resto de las escrituras,
tienen por finalidad ya el recoger las escrituras y las instrucciones que no habíamos leído anteriormente. Solamente habíamos puesto el aspecto básico, ¿ya? Aquí, o por decir así, el fundamento sobre el cual se iba a construir todo, ¿ya? Así que el libro que estamos promocionando ahí en internet es un libro, perdón, la estamos promocionando ahí en YouTube, ¿ya? Es un libro de introducción a los temas. Es un libro introductorio a los temas fundamentales. Y luego estos 135 videos son la base sobre la cual vamos a empezar a construir. Y ahí es donde estamos construyendo con todo el resto de las escrituras que nos faltan, ¿ya? Pero había que establecer un fundamento. Había que establecer una base sobre la cual pudiéramos construir. Una base sólida que no fuera aquí derrumbada por otros conceptos, por otras doctrinas de mundo. Tenía que ser una base sin contaminación, una base directa de la palabra de Dios. Y aquí cuando empezamos entonces a recoger este resto de escrituras, ¿ya?, sobre la cual estamos construyendo, entonces aquí vienen principios y leyes que antes no las habíamos considerado porque no eran parte del fundamento, sino parte del crecimiento que debíamos darle. Por eso nos encontramos aquí, ¿ve?, con todo esto. Y aquí en el capítulo 2 de Primera de Pedro, versículo 1 en adelante, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Y aquí todo esto que dice aquí, malicia, engaño, hipocresías, envidias y detracciones, tiene que ver con el mundo. El mundo vive con esas cosas. El mundo utiliza esos recursos, ¿ya? Esos recursos los utiliza para poder enfrentar la vida, para poder enfrentar los problemas, las dificultades, las vicisitudes, todos los desafíos y la complejidad de lo que significa vivir en un mundo distorsionado. Es muy complejo y es una carga pesada de llevar. Es una mochila muy, muy pesada. Y por eso dice aquí, desechando esas cosas, porque son recursos que no sirven. Uno tiene que buscar los nuevos recursos que Dios le entrega para poder enfrentar la realidad de una manera correcta, ¿ya? Y dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y aquí dice: como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Ven? Aquí la leche, aquí, ¿ya?, cuando uno está aprendiendo, ¿ya?, pero dice no adulterada, ¿ves?, que no se le agrega a la leche agua u otros elementos, ¿verdad?, que la distorsionen, ¿ya?, del original, que es la leche no adulterada, la leche espiritual. Así que por eso es importante todos estos videos, porque aquí tratamos toda la verdad de Dios sin contaminación, ¿ya? Y cuando ha habido contaminación, Dios nos ha ayudado para que podamos discernir y podamos entonces evitar, ¿ya? Podamos evitar doctrinas distorsionadas, ¿ya? Y entonces poder poner en el corazón esta leche sin adulteración. Dice: para que por ella crezcáis para salvación. Dice: si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Ves? Si es que de verdad todo esto fue importante para usted. Una vez que usted buscó la ley de la fe y entró a la presencia de Dios, entonces, si es que habéis gustado, como dice, esta benignidad, este aspecto bueno de Dios, dice: acercándoos a Él.
piedra viva, hablando de Jesucristo, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, porque la idea aquí siempre tenían como base la motivación ideal, ¿verdad? Donde tendría que la motivación por la cual los movería a ellos dos, a nuestros creadores, los movería entonces a realizar todo este plan maestro. Y dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y aquí utiliza la metáfora, ¿cierto?, de lo que era el antiguo pacto, ¿ya? Y hablando aquí edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, ¿no? Hablando aquí hablando del templo, ¿verdad?, en donde se adoraba en Jerusalén, pero aquí habla en términos subjetivos, ¿ya? Y para ofrecer estos sacrificios espirituales de todo lo que conlleva, ¿ya? Acuérdense que esto no es fácil, ¿ya? Esto no es fácil, ¿ya? Pero tampoco es tan difícil que no se pueda lograr. No, se puede hacer perfectamente una vez que la razón despierta y empieza a crecer en el camino, entonces se empieza a empoderar, ¿no? Se empieza aquí a... Dice, por lo cual también la Escritura... por lo cual también contiene la Escritura, dice, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Y esta piedra escogida y preciosa, que es la piedra del ángulo, es la piedra arriba. Esta aquí, la punta de la pirámide, ¿verdad?, es la que... o la punta aquí del templo, ya de la muralla, ya aquí de donde que es el ángulo que le da la dirección hacia allá, hacia acá y hacia abajo, ¿verdad? Y esa piedra del ángulo, ¿ya? Dice escogida y preciosa, porque ahí iba más bien dicho, a revelar las directrices que esto tendría que llevar, ¿cierto? En qué dirección, cómo iba a ser la construcción del templo. ¿Bien? Y dice, y el que creyere en él no será avergonzado. Y esto es la piedra preciosa. Aquí, el que creyere en él no será avergonzado, dice, para vosotros, pues los que creéis, él es precioso, de verdad. Aquí en la vida misma, ¿verdad?, que Dios nos ha entregado. Dice, pues, pero los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Esta piedra, ya que era aquí la que dirige todas las directrices de la construcción, dice, y piedra de tropiezo. Porque finalmente la mentira no iba a encontrar dónde meterse. Aquí, dice, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, ¿ves?, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y aquí dice, a lo cual fueron también destinados, dando a entender como que ya Dios había preparado un segmento para que se perdiera. No es así, no es así. Aquí cuando habla a lo cual fueron también destinados, es por cuando yo les he hablado de las realidades. Las realidades están puestas, están todas puestas, ¿verdad?, desde los que se pierden hasta los que no se pierden. Y entonces las personas eligen las realidades en donde vivir, ¿ya? Y aquí estaban estos, ¿ya?, que se iban a poner bajo el paraguas, ¿verdad?, de los que se pierden.
de los que se pierden. Bien, ahí entonces hasta el versículo 8, estamos en el capítulo 2 de Primera de Pedro, ya en el versículo 8. Nos veremos en el próximo video.